El Salvador ha roto todos los récords. El presidente Nayib Bukele y el país hicieron historia al establecer nuevo récord en elecciones presidenciales. La historia continúa escribiéndose y El Salvador tiene reservado un lugar especial. El Salvador sigue acaparando titulares alrededor del mundo. Han transcurrido ya unos días desde las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero, en el que existen dos ganadores indiscutibles: el pueblo salvadoreño y el presidente Nayib Bukele. Nuestra elección histórica. Se han roto récords históricos. Nunca en la historia del país el candidato ganador había obtenido más de 2.7 millones de votos válidos, llevando a un panorama desolador y con cero posibilidades al resto de candidatos presidenciales. El ganador oficial, si bien ha quedado en firme por el Tribunal Supremo Electoral días después de la elección, únicamente ha confirmado lo que todos sabíamos desde hace mucho en el país y en el exterior: el liderazgo indiscutible del presidente Bukele. Transcurrían las 5 de la mañana del día de la elección y desde ya el panorama era desolador y desdibujado para la mayoría de partidos políticos contendientes. Las noticias sobre el desarrollo del evento electoral son variadas, algunas con información real, otras con datos medianamente sesgados y muchas otras con información falsa y tendenciosa. Algunos abogados con análisis apresurados del desarrollo de la elección o el posterior manejo de paquetes electorales han obviado dos aspectos clave. Primero, lo que ya establece la ley, incluyendo las funciones de las JRB como organismos electorales temporales, y un segundo aspecto aún más real, y es que la mayoría de electores votó refrendando la confianza depositada en el presidente Nayib Bukele y por extensión para Nuevas Ideas como partido político desde hace 5 años. Surgieron dos indicadores en el ambiente entre las JRB y vigilantes de los partidos políticos en el día D, que hasta el personal del Tribunal Supremo Electoral delegado en los centros de votación observó. Resumo en unas líneas mi experiencia. Tigres sin rayas. Transcurrían las 5 de la mañana del día de la elección y desde ya el panorama era desolador y desdibujado para la mayoría de partidos políticos contendientes. La ausencia o casi inexistencia de vigilantes, supervisores y personal de apoyo. Los pocos delegados a acreditarse sabían de las nulas posibilidades de triunfo electoral por parte de sus institutos políticos. Su lenguaje corporal decía mucho. Habían llegado ya derrotados. Se sabía que la mayoría de partidos políticos no tenían delegados por cada centro de votación. La gente desde hace mucho había dejado de creer en ellos. Esta actitud de entrada incidió en algunos para tratar de obstaculizar la instalación de ciertas JRB, convirtiéndose en leguleyos dentro del proceso durante el escrutinio. Pude notar esto en un determinado partido político que, al igual que su candidato presidencial, se quedaron en el pasado tomando de referencia el modelo marxista. Voto para Nayib, voto para Nuevas Ideas. Temprano por la mañana, antes de la apertura de los centros de votación, el ambiente para los partidos políticos de oposición ya era de derrota. Las horas más aciagas vendrían después durante el escrutinio. Las frases «voto para Nayib» o «voto para Nuevas Ideas» eran las más repetidas continuamente y con miradas poco alentadoras desde los delegados del resto de partidos políticos. La afluencia de votantes había sido importante. Durante el transcurso del día, fue habitual, entre los que participamos en el proceso electoral a propuesta de nuestro instituto político, recibir consultas de muchos electores sobre las opciones de voto, principalmente con la elección para diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa. La jornada fue intensa, 24 horas literalmente, sin descanso, defendiendo y cuidando el voto, haciendo respetar la voluntad de los electores. Como un aspecto adicional de nuestra misión, se atendió a los votantes que necesitaban mayor orientación, siendo notable que las consultas evacuadas correspondían mayormente a electores en el que el presidente Bukele o Nuevas Ideas eran la opción claramente favorita para la elección. Y es que no había lugar a dudas. El voto y preferencia era firme y contundente para el presidente Bukele y 5 años más de gobierno con gobernabilidad desde la Asamblea Legislativa, desde adultos mayores, familias completas, jóvenes, profesionales, comerciantes, estudiantes, amas de casa y personas con discapacidad. Algunos de ellos con colorido fueron parte de ese mar de salvadoreños que participó en esta elección histórica
eligiendo una vez más a aquel joven hombre visionario que ha hecho historia junto a su país. El mundo a la expectativa. Agencias internacionales de noticias como Reuters, AFP, cadenas como France 24 y periódicos como El País, The Guardian o The Washington Post dieron cobertura o publicaron notas sobre las elecciones de 2024 en El Salvador. Desde hace años, Nayib Bukele es un fenómeno político y social muy conocido en diferentes partes del mundo. Pocos tendrán duda de esta afirmación. Si bien temprano por la mañana, antes de la apertura de los centros de votación, el ambiente para los partidos políticos de oposición ya era de derrota, las horas más aciagas vendrían durante el escrutinio. Elecciones 2024. Durante el escrutinio en las JRB se escucharon casi ininterrumpidamente dos frases posteriores a sacar desde las urnas las papeletas de votación: voto para Nayib, voto para Nuevas Ideas. Escribiendo la historia. La historia es para grandes y cada pueblo decide a quiénes instalará en ella y a quiénes borrará. Desde el histórico palco presidencial del Palacio Nacional, el presidente Nayib Bukele junto a la primera dama Gabriela de Bukele se presentaron ante el país y el mundo como el rostro visible del triunfo electoral de Nuevas Ideas. Los récords habían sido rotos. Las fotografías del momento dieron la vuelta alrededor del mundo. Minutos después, acompañaría a la pareja presidencial el vicepresidente Félix Ulloa y su esposa. Las felicitaciones de jefes de Estado y de gobierno, de dirigentes políticos y personalidades de diferentes partes del mundo no se hicieron esperar. El Salvador, con su joven democracia y su pequeña extensión territorial, estaban siendo noticia una vez más y no desde una perspectiva de violencia o de efervescencia social, sino desde la óptica de unas elecciones transcurridas en total tranquilidad y libertad. En El Salvador, los libros de historia de ahora en adelante deberían escribir varios capítulos sobre el proceso democrático emprendido con el presidente Bukele los últimos 6 años hasta nuestros días, desde su candidatura presidencial hasta su histórica reelección. El pueblo lo eligió y le refrendó su confianza 5 años después para que siga dirigiendo los destinos del país. Ha roto récords. Luego de las próximas elecciones municipales y del Parlamento Centroamericano el 3 de marzo de 2024, mucha de la atención del país y de la comunidad internacional estará enfocada en la ceremonia de investidura para el nuevo período presidencial, así como en la revelación del nuevo gabinete de gobierno del período 2024-2029, que no dudamos será un gabinete de lujo. Bien por El Salvador. En El Salvador, los libros de historia de ahora en adelante deberían escribir capítulos sobre el proceso democrático emprendido con el presidente Bukele los últimos 6 años hasta nuestros días. Y recuerda que El Salvador ha roto todos los récords.